Quiero que vean este video y después hablaremos de él. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos del rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Isaías 53, del 2 al 5. La sangre corre por su frente, cegando sus ojos hinchados. Lleva sus vestidos rasgados por su sangre manchado. Su espalda digna de roja por los latigazos, y a la vía dolorosa dirige sus pasos. El dolor es grande, no es más que su causa, y aunque va despacio al calvario va sin pausa. Tropieza, pero se levanta. Titubea, pero aún anda. A que avance el soldado manda, es que su muerte está en demanda. Su corona, siendo un reino, es de oro de 14 quilates. Es de espinas punzantes. Su cetro no es de diamante. Sus vestiduras no son elegantes, ni su palacio de esmeraldas brillantes. Y ese es el Rey de Reyes, quien va a su coronación sin honor, clamor ni furor, pero va con golpes en su cara y vestiduras rasgadas. Ni siquiera es alfombra roja lo que pisa, sino que pisa su propia sangre, y esa anuncia su entrada. Y ese es el Rey de Reyes, el autor de la salvación, el asesino de la muerte. Al hombre que allí dieron por el hombre más débil, es al hombre que hoy le hincan rodillas los hombres más fuertes. Vuelve y cae en el piso. La cruz es muy pesada, la multitud aún más se ríe despiadada. El romano nuevamente latiga su espalda y le replica: levántate, bastardo, que aún te falta. Sacan de la multitud a un hombre llamado Simón. Llevar la cruz del rey le imponen de misión. El rey se levanta, la multitud aún más grita. Las viudas lloran y de su frente su sangre limpian. Los niños le tiran piedras, los hombres le escupen, las mujeres le burlan y las profecías se cumplen. El rey mira a su derecha, no ve quién es sano de su lado, pero a su izquierda están los que le burlan, más par de soldados. Y como si fuera poco, tanto dolor, tanta humillación y tanta sangre, aún la multitud de su muerte tiene hambre. Pero ese rey valiente está dispuesto a hacer lo que sea necesario para derrotar la muerte y el pecado a través del mismo Calvario. A través del mismo Calvario. Ahora, la gente escucha esto y se sorprenden y se preguntan cómo fueron tan crueles ante un inocente, ignorando que ese mismo error cometen ante la misma persona, no muy diferente. ¿Quieres saber quién es él? Ven y averigua, y te mostraré que él es más que un personaje de historia antigua, porque él es más que un carpintero nacido de una virgen que da su amor a aquellos que le eligen. Porque él es el que escupes cuando a la iglesia naciste, el que niegas cuando ignoras que existe, el que golpeas cuando su ayuda rechazas, y el que latigas cuando su amor reemplazas, el que burlas cuando su poder subestimas, y el que desnudas cuando su imagen lastima. El mismo que sabe que nosotros le crucificamos, es el mismo que nos perdona sin reclamos, porque él es el que siempre está sin importar dificultad, quien te conoce por nombre, apellido y necesidad, quien camina junto a ti una milla más, quien pones otra mejilla en paz, quien muere por tus pecados, mas por tu amor resucita, porque no es quien tú quieres, él es quien tú necesitas, quien no te abandona aunque dudes de su existir, porque aunque no creas en él cree en ti, el que te ama día a día, el que venció la tumba fría, el que te vela, el que te cuida y el que sana tus heridas, el que en el frío es tu abrigo, en la soledad él es tu amigo, en la angustia tu consuelo, en el deseo él es tu anhelo, en la pregunta la respuesta, el que amor nunca le resta, el que ríe cuando ríes, el que escucha cuando llora, el que te alienta cuando sufres, el que nunca te ignora. Él es
Él es el capitán, Él es el judío, Él es el nazareno, Él es el padre, Él es el obrero, Él es el que niegas o Él es el que aclamas, Él es el que odias o Él es el que amas, Él es el Mesías, Él es el rabí, Él es el profeta, Él es el que por ti dio su vida completa, como quieras llamarlo. Él es Jesucristo, Él es tu Salvador, Él es tu verdadero amor, porque Él murió por ti, para que tú vivas por Él. Jesús por su sacrificio. Esos cortos de la película de la Pasión de Cristo creo que fue producida en el año 2004, ya varios años después de esto. Y creo que no hemos tenido otra época más grandiosa como la nuestra, la que vivimos hoy nosotros, los que estamos vivos, algunos no tan vivos. Pero lo que estamos hoy, creo que estamos tan expuestos a conocer la historia, a evidenciarla, pero al mismo tiempo estamos expuestos a tener muchísima antipatía por esto que creemos y que predicamos. Cuando Mel Gibson buscó productores y patrocinio para poder producir esta película, no lo encontró en todo Hollywood, porque creían que era un tema no atractivo. Él decidió, debido a una profunda crisis espiritual, poner de su propia finanzas, de su propio dinero, $30 millones para poder hacerlo. El principal actor, que es el que representa a Jesús, Jim Caviezel, el único americano en toda la producción, por cierto, cuando Mel entrevistó a quienes podrían representar el personaje de Jesús, él les decía: quiero decirte que es un personaje muy difícil de aceptar. Es posible que sea tu único papel en todo Hollywood, porque ya no vas a ser famoso, vas a ser estropeado por haber puesto en la imagen a alguien que al mismo tiempo es necesitado, así es también rechazado. Él pidió un día para pensarlo y el siguiente día dijo: creo que es difícil, muy difícil, pero aún así tendremos que hacerlo. Sucede que mis iniciales son JC y tengo 33 años. Y me sirve como señal para creer que esto es de Dios. Cuando eso le dice Jim Caviezel, le dice: me estás asustando, le dice Mel Gibson, por lo que estás contándome, porque todo se iba uniendo. Mel pidió que esta película fuera rodada en latín y en arameo, los idiomas originales, podríamos decir, de esa época. Al principio Mel no quiso que se doblara, después permitió que se subtitulara. Pero durante todo el rodaje, este joven Jim Caviezel, el autor principal, perdió 45 libras. Mientras estaba rodándose, un rayo accidentalmente, ¿verdad?, vino sobre él, llevándolo inmediatamente al hospital. Mientras están grabando la escena de los latigazos, por accidente 2 de ellos cayeron en su cuerpo, literalmente. El cálculo de quien lo estaba haciendo, o quien estaba haciendo el papel, ¿verdad?, el soldado romano, por cálculo, lamentablemente uno de los azotes fue hacia él, produciéndole una herida de 14 pulgadas. Cuando iba con la cruz, era tan fuerte, pesaba 45 kilos, y era tan fuerte e intensa la escena que se dislocó un brazo en una de esas que se mira que cae. Se dislocó el brazo. Sufrió de hipotermia, neumonía, por estar colgado y casi desnudo en la cruz por varias horas mientras grababan esa escena. Esta película fue rodada en Italia. Estuvo tan estresado durante todo este tiempo que tuvieron que operarlo 2 veces de corazón abierto. Tomó 5 semanas la escena de la crucifixión. Solo esa escena de la crucifixión tomó 5 semanas.
tuvo que dormir varios días con todo lo que es el maquillaje, que ustedes vieron los efectos especiales de maquillaje y todo, para poder propiciar esa idea de la crucifixión. Ahora, algo sucedió mientras están grabándolo. El personaje que ocupa, el personaje que más bien actuó como Barrabás, Luca Lionello, era Judas, y también creo que tengo el nombre de Barrabás, el autor. Este actor, Pedro Sarubi, Mel Gibson pidió que nunca viera, Pedro Sarubi nunca viera a Jesús en toda la escena, sino que él se mantuviera lo más lejos posible y solo se presentara al momento de su personificación como Barrabás. Ustedes lo vieron, es alguien que tiene un carácter, obviamente por los años interpretando a Barrabás, grotesco. Y al aparecer Jesús en escena, donde intercambian a Barrabás por Jesús, y cuando Pedro Sarubi ve a Jesús, él dice: no vi a Lucas, perdón, no vi a Jim, vi a Jesús. Fue tan profunda esa mirada que, siendo ateo, se convirtió al cristianismo. Con esa mirada simplemente de un actor, él dice: no pude esconder. Sus ojos tenían tanto amor, no tenían odio ni resentimiento conmigo, solo misericordia y amor, y eso era lo que yo necesitaba en ese preciso instante. Creo que los que hemos visto esta película nos ha impactado tanto, y seguimos observando que mientras más se predica a Cristo, más también es el enemigo, más está haciendo el enemigo que se levante gente en contra de este mensaje. El problema que veo es que la iglesia nos estamos letargando, dejándonos vencer por la apatía, vencer por la antipatía. ¿De qué manera? No se trata de que vayamos y armemos un debate o peleemos, porque la Biblia dice que nosotros no estamos para debatir, estamos para trascender con nuestro testimonio que lo que nos está pasando es debido a que esa no es una historia, es algo real. Jesús es real. Y su presencia en nosotros nos transforma, nos hace realmente personas diferentes. Salimos de un estado depresivo, pecaminoso, de condenación, a un estado de paz, de transformación, de gloria. Y la Biblia dice que vamos de gloria en gloria. Es por eso que creo, y me permiten buscar Marcos capítulo 15, creo que necesitamos entender el tiempo en el que estamos viviendo, que para que nuestra pasión sea más fuerte, estamos en el mes de nuestra pasión por Cristo, renovando nuestra pasión por Cristo. Que quien más desea tener una pasión fuerte, tendrá que interesarse más en huir de la antipatía, de la incredulidad, de la apatía. Y aunque la apatía está entre el gremio cristiano, la antipatía no lo está. Obviamente el antipático, como vamos a ver, es llamado en la Sagrada Escritura como enemigo de la cruz de Cristo. No está dentro del cristianismo. La apatía sí, la apatía está dentro del cristianismo, y lo vimos el domingo pasado. Los que no estuvieron y no han oído este sermón pueden verlo en Facebook. Y vean este versículo, por favor, de Marcos capítulo 15, versículo 29, versículo 28. Y se cumplió la escritura que dice: y fue contado con los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. Noten ustedes que, teniendo todo un escenario donde el cielo mismo se expresó por la muerte de Jesús, dice la Biblia que hubo un terremoto, todo el cielo se nubló como por un eclipse, ¿no? Se oscureció todo. No estoy diciendo que hubo un eclipse, pero es como cuando hay un eclipse, ¿no? Que se oscurece todo. Y dice también que el velo del templo judío se rasgó en 2, dando señal de que ya no había una separación entre
entre el lugar santo y el lugar santísimo, sino que ahora tendríamos acceso por ese sacrificio expiatorio del Cordero Inmaculado, que es Cristo Jesús el Señor, que estaba en ese momento siendo muerto y crucificado en la cruz del Calvario. Ante todo ese escenario que estaban viendo y esa conmoción que había en todo Israel, aún así había gente que decía: ¡bah! ¡bah! Este Jesús, que decía que iba a levantarse o que iba a destruir el templo y en 3 días lo iba a levantar, mírenlo ahora, está muerto. Ese que sanaba, que hacía milagros, mírenlo ahora, muerto. Creo, hermano, firmemente que si yo hubiera estado en ese tiempo, por mi naturaleza pecaminosa, quizás yo hubiera sido una de las personas que gritaran: crucifíquenle. Porque el que no se ponía a decir crucifíquenle iba a ser desheredado, iba a ser separado de la cultura judía. Y si nos conociéramos un poquito más, diríamos: seré yo una persona tan leal, que estaría dispuesto de ir por Jesús a la cruz, como tuvieron que enfrentarse muchos de sus discípulos. Y por eso huyeron. Por eso huyeron. Porque sabían que venía la muerte para ellos, como también venía la muerte para Jesús, su maestro. Era así, la ley así era. No solamente apresaban al maestro, sino a todos sus discípulos también. Es por eso que hoy que estamos en este actuar diferente y en esta situación diferente, me pregunto: ¿estamos siendo capaces de poder realmente enamorarnos de Jesús y de apasionarnos por lo que es su palabra, su persona, su reino, el evangelio y todo lo que es? O aún todavía insisto en tener dudas, incredulidad. Aún todavía no estoy comprometido y me siento de lejos, lo sigo de lejos. Aún siento que todavía el mundo me atrae tanto como para decir: vale más el mundo que seguirlo a Él. No digan amén, mejor digan ay. Antipatía, dice el diccionario, que es un sentimiento generalmente instintivo, viene de largo, viene de años, donde hay repulsión o rechazo hacia una persona o hacia su actitud misma o comportamiento. O sea, es personas que rechazan la muerte de Cristo, que no pueden ver en Él, ver en Cristo o en su muerte algo favorable para sus vidas, sino que ese acto les condena, les hace sentirse marginados, porque su comportamiento está lejos de aquello que predicaba el maestro, de lo que enseñaba Jesús. Por eso es mejor ponerse adverso a ello, porque no quiero o no puedo o no me siento capaz de llegar a esa santidad, a ese llamado de ser su discípulo, de decir: si yo, como mucha gente dice, ¿por qué no acepta al Señor Jesús? No, yo tengo mucho que cambiar, no puedo, porque tienen conciencia de lo santo, lo grande, lo maravilloso que es Jesús. Y decir: yo lo voy a seguir a Él, es ser transformado a parecernos a Él. Y no podremos huir de esa verdad. Todo aquel que dice ser y no es, simplemente, dice la Biblia, es expulsado por sus propios actos. Cuando tú dices: yo voy a ser un creyente en Cristo, yo voy a ser un discípulo del Señor, estás comprometiendo tu palabra, pero también estás comprometiendo tu vida. Entonces, cuando dices: yo voy a ser, yo voy a caminar, yo quiero estar, yo voy a ser parte, no de una iglesia, no de un nombre, sino de los discípulos de Jesús. Cuando estoy bautizando a alguien, como lo hicimos hace un par de domingos, o el domingo pasado creo que fue, y estamos bautizando a nuestros hermanos, les insistí en esto: ustedes ahora en adelante están simbolizando que están muriendo al pasado, al mundo, y por eso van a ser sumergidos en el agua. Algunos me pidieron: ¿podía quedarme 5 minutos dentro del agua? Carlos me insistió tanto.
Y verdad, todo lo entendemos. Ahora, ¿cuántos de los que estamos aquí sabemos que eso es un caminar cuesta arriba? La vida cristiana no es un cuento de rosas. Discúlpenme, pero la vida cristiana no es un cuento de rosas. Si yo reuniera historias de todos los que aquí están, los fieles que están aquí, podría reunir un montón de actividades en donde nos ha tocado poner la cara de payasos, sonreír, donde hemos perdido seres queridos, donde hemos perdido cantidades de cosas, aun cuando decimos en el Señor la vida es una vida en abundancia. Pero también Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción. Entonces, ¿cómo es esto? ¿Cómo manejar esta balanza, verdad? En que por un lado un discípulo de Cristo debe renunciar a todo, debe también de aprender a decir: bástate mi gracia. Tener que a veces renunciar a no pelear, a no pedir que sea como yo quiero, sino como Él quiere. Pero por otro lado, creer que tendremos vida mejor. Y yo no sé cuántos creen que van a tener vida mejor y que tendremos de parte de Dios una visitación especial en las áreas de nuestra vida, en las finanzas, en la salud, en la familia, y decir: aunque estoy caminando en un desierto, pero yo me muevo a una tierra prometida, yo me muevo hacia la bendición, yo me muevo hacia la transformación. Estoy ahorita en un estado aún todavía en proceso de transformación. Y eso es para muchos antipático. Un cristiano hablar con esta libertad en ciertos círculos es para reírse. Hablar con esta libertad en algunos círculos profesionales, en algunos círculos intelectuales, es el hazme reír. Y por eso pregunto: ¿estás preparándote para hacer el hazme reír? ¿Estás equipado? ¿Estás preparándote para decir: cueste lo que cueste? Bienaventurado cuando por mi causa os vituperen y digan toda clase de mal mintiendo. Alegraos y gozaos, porque grande galardón hay para ellos en el cielo. Y debemos estar anhelando decir: Señor, yo por más que haya antipatía, de mí tendrás pasión, de mí tendrás amor, entrega, compromiso, consagración. Por eso muchos se van a oponer a creer en la muerte, se van a oponer a hacer y a propagar a Cristo Jesús el Señor. Aún hay países donde no se admite que podamos predicar el Evangelio. Estábamos viajando en España para lograr entrar a Marruecos y estuvimos pidiendo en Ceuta y Melilla, que son dos colonias españolas que están prácticamente ya en el lado africano, para pasar a Marruecos o a Egipto. Y estábamos ahí con un grupo de hermanos que habíamos sido enviados para lograr entrar a Marruecos, para poner un misionero en Marruecos. Él viajaba con nosotros y si nos daban visa, él se quedaba de un solo. Esa es la meta. Entonces fuimos y llenamos todos los papeles, nuestros pasaportes hasta fueron sellados con la visa para entrar a Marruecos. Pero parece que nos habían puesto un espía. Porque cuando estamos ya tocando la puerta para entrar, ahí no hay una frontera así grande, es un portón así, un portón todo con aluzinc. Y cuando estamos tocando la puerta, pasando de Ceuta para adentro, para Marruecos, nos dicen: ¿quiénes son ustedes? Aquí están nuestros pasaportes con la visa para entrar. No, ustedes no pueden entrar. No califican para entrar a nuestra nación. ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó? Y cuando investigamos, pareciera que nos habían seguido, que habíamos visitado las iglesias cristianas, habíamos estado predicando, y se nos prohibió la entrada a Marruecos para predicar la palabra. Nos vamos a encontrar con eso y mucho más. ¿Qué vamos a hacer? Vean, en la Biblia nos habla sobre esto. Filipenses 3:17, si quieren acompañarme por favor, hermanos. Filipenses 3:17 en adelante. Pablo se enfrenta en que la iglesia de Filipos está atravesando por una crisis existencial. Y Pablo se pone como modelo y ejemplo en que deben de ser personas perseverantes en su fe a pesar que hayan perseguidores.
La iglesia estaba enfrentando a un grupo de judaizantes que querían circuncidar a los gentiles y hacer que vivieran de acuerdo a los ritos mosaicos, no en la fe en Cristo Jesús. Y estos eran enemigos de la cruz, porque Pablo predicaba: no necesitamos más ritos mosaicos, necesitamos la fe en Cristo Jesús nada más. Y creer en que la obra de Él es suficiente para nosotros. No calificamos por nuestras obras, no calificamos por nuestros méritos. Son buenas las obras, es importante nuestros méritos, son importantes nuestros logros espirituales, es importante que desarrollemos fe, ministerios, que crezcamos en dones, que seamos personas que edifiquemos un carácter de cristiano cada vez más moldeado por el Espíritu Santo. Pero eso no te salvará, eso sostendrá lo que ya Cristo logró por ti, la salvación. Entonces Filipenses 3:17 dice: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que se conducen así según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Observen por favor, Pablo dice: está mi corazón tan fracturado. Puede ser, algunos teólogos dicen que la condición en la que Pablo está escribiendo esto, porque algunos de los que ahora decían ser enemigos y que se oponían a la cruz, eran antipáticos a la obra de la predicación de la palabra, no eran, ¿verdad?, personas amigas al evangelio, sino que procuraban, porque Pablo decía, primero se identificaba porque así había sido él. Pablo lloraba porque entendía, él había sido enemigo de la cruz también. Y sabía lo férreo que había sido su pleito por perseguir a los cristianos. Ustedes recordarán, Esteban, uno de los primeros mártires, dice que Pablo consintió la muerte de Esteban y hasta tuvo sus ropas. Y luego pidió cartas para ir a perseguir más cristianos cuando el Señor lo alcanzó. Entonces él lloraba porque se identificaba con aquellos que ahora decían ser enemigos, como él lo había sido, enemigos de la cruz de Cristo. Yo no sé cuántos se identifican aquí, que antes hablaban cantidad de cosas contra el evangelio, y mírenlos ahora levantando las manos. Aleluya, aleluya. ¿Qué te pasó? Es que es poderoso el evangelio de Cristo Jesús el Señor. Pero obviamente no nos vamos a mofar, vamos a llorar, vamos a decir: wow, yo antes también era ciego, pero ahora veo. Yo antes también era un incrédulo, pero ahora creo. Antes también yo blasfemaba, decía cosas, yo no sé cómo es que me alcanzó la gracia. Si era un ignorante y muchas veces blasfemé, me mofé, me burlé, tiré piedras. Pero ahora estoy aquí entre los que llaman locos, porque también soy un loco. Pero también decían los teólogos que también lloraba, ¿verdad? Porque muchos de los que estaban ahí eran personas creyentes en Dios. Escuchen esto, creyentes en Dios, pero no creyentes en Cristo. No sé si comprenden. O sea, Pablo dice: conozco que estos aman a Dios porque son judíos. Son personas que conocen, ¿verdad?, toda la doctrina judía que revela a Jehová, pero no han visto en su doctrina la revelación del Mesías. No pueden ver en su instrucción, en su enseñanza al Cristo que vino. Y por eso dice: qué dolor me da y lloro, pero se han convertido en enemigos de la cruz de Cristo. Yo quiero, hermano, decirles esto porque continuamente vamos a encontrar personas que cuando usted se identifique como cristiano lo van a ver de menos. Habrán personas que quizás cuando usted predique o le vean haciendo alguna actividad cristiana: vos, cristiano, si sos un diablo. No diga amén. Sus parientes, hay parientes nuestros que se mofan de que ahora nos congregamos y que consagramos el domingo para el Señor. ¡Ay! No se diga que demos diezmos. Hay amigos, parientes que se mofan de ese acto de bondad y de su fe. Mira cómo tenés al pastor con un saco azul bien bonito, trajeado todos los domingos. No, hombre, os ven vos, vea. O papo.
Y antes quizás usted de igual manera luchaba con ello. Entonces, noten ustedes que tenemos que aprender a tener una actitud correcta ante la antipatía. Porque puede ser que si no la tenemos, me alejo porque no quiero ser escarnio, tener amigos, parientes que se burlen de mí. Entonces me escondo y digo no soy cristiano y no me comprometo más. Y cuidado de eso, porque eso es apatía. Alejarse para no ser escarnio, o simplemente no decir no soy cristiano, no poner en tu solicitud, en tu currículum vitae, ¿verdad? No poner ahí cristiano evangélico cuando preguntan religión, sino que religión aún en espera. Hermano, este es tiempo para que aprendamos a definir: soy seguidor de la cruz de Cristo Jesús el Señor, aunque esto imprima burla, aunque esto traiga burla, afectación en mis círculos sociales, en mis amistades, en lo que soy, en lo que hago. Vean el versículo 19 por favor en adelante. Dice, y aquí nos da un análisis de lo que vamos a tener que enfrentar en la antipatía. ¿Cómo son los antipáticos? El fin de los cuales será, ¿qué dice? Perdición. Tenemos que aprender a ver que una persona antipática está condenada al infierno si no sale de ahí. Y yo no me puedo poner, ¿verdad?, a pelear con un antipático, sino que debo pedirle a Dios: ayúdame a extender tu misericordia para su vida, que te conozca, porque dice su fin será perdición. Hermanos, ¿podrían apagar sus teléfonos, por favor? Y no miren la hora porque es tarde. Yo apenas voy por el segundo punto. Trataré de correr. Empiezo. Dice el versículo 19: cuyo Dios es el vientre. En otras palabras, adoran sus apetitos sensuales. Están tan interesados en satisfacer su placer. Una persona antipática se opondrá a la cruz, como decía, porque la cruz invita a la consagración, a la santidad. Invita a la renuncia. Pero cuando me convierto o estoy atravesando, ¿verdad?, este tipo de confusión o de decisión, si voy a obedecer mis apetitos sensuales, yo me estoy separando de la cruz. Y Pablo dice, estas personas antipáticas, su Dios es el vientre, su Dios son sus deseos. Terceros, dice, se enorgullecen de su vergüenza. No sé si usted ha escuchado personas que hablan: ayer tuve una borrachera tremenda, qué barbaridad, cómo quedé ayer, y se alegran de su vergüenza, se alegran de su infidelidad, se alegran de su pecado. Lo que es vergüenza moralmente, lo que es realmente una caída moral para un antipático, es su alegría, es su orgullo. Le llama ser hombre, le llama tener agallas. ¿Me está entendiendo? Y dice también, solo piensan en lo terrenal. Una persona antipática, su mirada no está en el cielo, no está en el principio, en los principios divinos, sino todo de su conquista está basado aquí en la tierra. ¿Cuál debe ser entonces nuestra respuesta? Regresemos siempre en Filipenses capítulo 3, versículo 7 en delante. Dice la palabra: pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Hermano, cuando aprendamos a decir: mi vida ya no es mi vida ya la rendí a Cristo Jesús. Todo lo que tengo aquí en la tierra ya no es mío, es del Señor. Aprender a disfrutar, decir, ¿verdad?, esto, y vivirlo como tal. Es decir, ya no soy yo, Cristo vive ahora en mí. ¿Cuántos pueden decir eso conmigo? Ya no soy yo, mas Cristo vive en mí.
Y Pablo nos enseña, dice, miren, les digo, ¿cómo es que me salí de ser enemigo de la cruz de Cristo? Tuve que ver todo aquello que era ganancia. Un judío, perseguidor de la iglesia, celoso, un hombre sabio de acuerdo a lo humano. Todo esto lo tengo por pérdida. Porque me di cuenta que Jesús lo era todo. Conocerlo a Él era mi existencia, era lo más importante para mi vida. Y dice el versículo 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Tiene más peso para mí el conocer a Cristo que el tener riqueza, que el tener posición, diploma. No es que todo esto está mal, porque Dios le da a cada uno de acuerdo a su capacidad, dice la palabra. Está bien tener dinero, está bien tener intelecto, está bien tener todo tipo de profesión, pero todo esto ya no es ganancia, es ofrenda. Ya todo esto que consigo lo rindo, lo tributo al Señor. ¿Por qué? Porque para mí es el conocimiento de Cristo lo más grande, lo más excelso, lo mejor. Lo que puedo tener en esta tierra y mi existencia está en tenerlo, conocerlo, vivir por Él y para Él. Y Pablo dice, ya no quiero ser hallado alcanzando tanto logro, pensando que esa es mi finalidad. No. Ahora es para Él todo lo que consiga. Es por Él todo lo que conquiste. Es para Él lo que alcanzo. Y por eso cuando tengo mi familia, y le digo, todos nosotros somos de Cristo. Y aprendo como cabeza de hogar a instruir a mi familia, instruir en mi negocio a todos los que están en el negocio. Recuerden, este negocio es del Señor. Recuerden, esto es del Padre, esto es de nuestro Señor. Recuerden que trabajan para Él, yo soy el administrador nada más. ¿Está entendiendo, hermano? ¿Verdad que este es una nueva forma? Porque vivir en lo terrenal obviamente es enamorarse de todo lo que está aquí en la tierra. Pero cuando digo estoy aferrado para vivir a Cristo, estoy aquí en la tierra, me he enamorado tanto de Él que todo lo que hago tiene un sentido claro. He puesto mis ojos, mi mirada en aquel consumador y en aquel que ha hecho todo por mí. Versículo 10 dice, a fin de conocer, bueno, termino de leer versículo 9, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Poder conocer y entender todo padecimiento que me toque aquí en la tierra. Dice, soy participante. El padecer ya no padezco por el pecado. Me dio COVID. Me dio una enfermedad. Me despidieron. Todo lo que padezco, no lo padezco por vergüenza de pecado. Lo padezco por ser partícipe de los padecimientos en Cristo Jesús el Señor. Y por eso Pablo dice, mi finalidad, versículo 10, es conocerle, es poder ver la manifestación de la resurrección en Él, participar de los padecimientos y llegar a ser semejante a Él. Pablo estaba pensando, a mí me va a tocar enfrentar el mismo tipo de muerte de Cristo Jesús, porque era condenado a muerte. Para el Imperio Romano era condenado a muerte el que pregonara el Evangelio. Dice, yo voy a tener que llegar a ser de igual manera. Recuerden ustedes, Pablo ya está preso, tiene condena de muerte. Según la tradición, murió crucificado. Ahora vemos nosotros aquí, versículo 14, prosigo a la meta. Diga conmigo, prosigo a la meta. Una vez más, todos, prosigo a la meta. Mientras los hermanos de alabanza se preparan para que podamos tomar un tiempo de reflexión en esta palabra, quiero que todos veamos, hermano, que Pablo nos aconseja y nos dice, si usted quiere mantener viva su pasión por Él, tenga cuidado
de tener bien ubicado qué es lo que realmente tiene más valor en la tierra. ¿Qué es lo más valioso en la tierra? ¿Qué es lo que más cuidas? ¿A qué le dedicas más tu tiempo? ¿Qué es lo que en tu corazón realmente lo guardas con sumo cuidado? Hebreos 12:2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. No era la muerte, no era el sufrimiento lo que estaba frente a sus ojos. A pesar de que dice la Biblia que cuando estaba en el Getsemaní, dice que lloró tan profundamente que su sudor, dice, eran gotas de sangre. Era tanto el dolor, tanta la agonía de lo que iba a venir. Imagínense cada latigazo, 39 latigazos que realmente no eran correas como las que nosotros les pegamos a los hipotes, sino era un instrumento que desgarraba los tejidos donde golpeaba. Piezas de hierro al final de cada látigo, de cada cuerda, que al golpear no solo mayugaban, sino arrancaban. Golpes, jalones de su barba, cortes a la fuerza de parte de su tejido, lanzas, la burla, todo dice que lo que sufrió, lo sufrió porque había un gozo delante de esto, y eras tú. El gozo que puso Jesús para enfrentar la muerte y todo lo que vimos que fue su pasión, su entrega, era verte a ti salvo, era tenerte a ti con Él. Tú eres el gozo de Cristo Jesús el Señor.